buenas a todos y bienvenidos una semana más a la cadena de bloques. Y hoy vamos a hablar de algo, bueno, cuanto menos interesante, ¿no? Algo que a lo mejor muchas veces no tenemos en cuenta, algo que incluso mucha gente a día de hoy, digamos que todavía no están ahí, no ven que sea, digamos, posible o que sea incluso interesante, ¿no? Que tenga su punto, digamos. Y de esto de lo que vamos a hablar no es otra cosa que de la compra de bitcoins por parte de los estados para tenerlo en sus reservas. Es decir, que los estados construyan unas reservas en bitcoin, igual que lo han hecho durante, bueno, y que lo hacen actualmente en oro. Y sobre todo vamos a hablar del caso de España. Evidentemente el caso de España, que es donde yo resido, pues es el que, por ejemplo, a mí más me interesa y es el caso que más conozco. Y hablaremos de, bueno, alguna noticia puntual, ¿no? Como esto de El Salvador, que creo que ya lo comenté por encima, lo mencioné en algún otro pod. Pero es verdad que, bueno, en Salvador, digamos que, bueno, reconoció Bitcoin como moneda de curso legal. Y esto, bueno, pues tiene unas implicaciones en este país que ahora veremos un poco en qué se traducen y qué tiene que ver esto de crear reservas de Bitcoin con esto que ocurrió en El Salvador. Con lo cual, vamos a empezar hablando del caso de España. El caso de España, antes de nada hay que entender que no es España sola. Es decir, España es un país que está relativamente envuelto, que depende, digamos que está protegido y amparado por estar en la Unión Europea, por ejemplo, ¿no? O por Estados Unidos, que se lleva bien con la Unión Europea, hay muchos acuerdos. Con lo cual, bueno, estas características permiten a España tener más allá de protección económica, ¿no? O sea, al acceso a la Unión Europea, pues bueno, préstamos en su día, comercio, facilitar el comercio con los otros países de la Unión, etcétera, ¿no? Un montón de factores a tener en cuenta. Y por ejemplo, pues, entre otras cosas, una inversión en defensa mucho más baja de lo que a lo mejor lo sería si no estuviésemos en la Unión Europea. Ya que, por ejemplo, en la Unión Europea el ejército a lo mejor más en condiciones podría ser el francés, pero tampoco no está a la altura ni mucho menos del ejército chino o el estadounidense o alguno de estos. Con lo cual, lo que vamos a hacer es ver ahora, ya que está tan protegida, digamos, por qué hay un... o esto puede suponer un problema. Es decir, por qué el estar protegido, que en principio puede parecer algo bueno, puede implicar un problema, ¿no? Y es que el estar protegido, tanto en el sentido económico como en el físico, digámoslo así, implica un problema que es la comodidad. Es decir, que el país, el Estado en sí, se pueda relajar, ¿no? Y luego, si ocurre alguna situación de ataque hacia ese Estado, que no tienen por qué ser bélicos, no tienen por qué ser ataques armados, sino, bueno, pérdida de acceso a plataformas digitales, por ejemplo, las redes sociales, que todos utilizamos, son centralizadas. Y por cómo están conformadas, igual que se le cortó acceso al presidente de los Estados Unidos, a Twitter, no sé si os acordáis, con Donald Trump, pues como ese país maneja prácticamente todas las redes sociales importantes, eventualmente se podría dar una situación en la que a Estados Unidos le interese cortar el acceso a estas redes, ya sea a ciertos colectivos, a ciertos grupos de personas o a ciertos países, ¿no? Países en los que deje de dar servicio. Y esos países, bueno, vosotros pensad en si de repente, por ejemplo, en España, si residís aquí, o bueno, Argentina, Colombia, cualquier país de los que soléis escuchar el pod, muchos de América Latina, de repente os cortasen el acceso a redes sociales, ¿no? Por ejemplo, si de repente no pudieseis consumir YouTube, o si de repente no pudieseis consumir Twitter, o no pudieseis comunicaros por WhatsApp, estas cosas. Entonces, claro, esto lo que quiere decir es que España, en el panorama internacional, voy a hablar de España como caso concreto, como ya he dicho,
España en el panorama internacional, en cuanto a lo económico al menos, que muchas veces es lo que realmente importa, tiene muy poco peso, por no decir prácticamente nulo. Por lo tanto, entiendo que sería entendible o interesante que España apoyara sistemas descentralizados, ¿no? Que España, digamos, abrazase esos modelos, aunque lo que estamos viendo normalmente es lo contrario. O sea, lo que estamos viendo es ataques contra estos sistemas descentralizados y este tipo de, digamos, de tecnologías. Cosa que, bueno, no entiendo, pero ahora veremos algunos factores, digamos. En cuanto a plataformas digitales, ya que estábamos hablando del caso de Bitcoin, ¿no? Bitcoin como reserva, claro, esto de las redes sociales centralizadas, sí, están bien las descentralizadas, pero ¿qué tiene eso que ver con Bitcoin? Bueno, pues si bien es cierto que en Bitcoin todavía es algo pronto, ¿no? En cuanto al desarrollo de smart contracts que tiene Bitcoin en sí, porque también se pueden construir más cosas en Bitcoin, por si alguien no lo sabía. Bitcoin tiene segundas capas, Bitcoin tiene smart contracts. Hay juegos, hay videojuegos basados en Bitcoin, con Lightning Network, otras plataformas. Bueno, en fin, un sinfín de elementos que se pueden construir encima de Bitcoin, pero a lo mejor todavía no estamos al nivel de construir redes sociales descentralizadas en Bitcoin. Pero, por ejemplo, en Ethereum sí. En Ethereum, de hecho, se podrían crear, digamos, clones descentralizados. Con clones quiero decir plataformas similares, no que copiemos Twitter en descentralizado. Plataformas como Twitter, Facebook, etcétera, YouTube, se pueden crear, o ya existen incluso, plataformas similares que lo que te aportan es que a nadie se le pueda ocurrir de repente decir, bueno, pues a esta parte de... A estos usuarios, ¿no? A este cierto segmento, voy a desconectarlo, voy a desenchufarlo de la red y, bueno, que se busque la vida por unos intereses míos que a mí me interesa que no tengan acceso. Eso te lo quitas, ¿no? Esto que hablamos siempre de eliminar el factor de los terceros, que creo que es algo cada vez más importante, aquí se hace bastante palpable. Y hecho este ejemplo resumen, vamos a ver o vamos a hablar de los 3 motivos principales, creo que se podrían resumir en 3, en los que, o por los que, es buena idea, o a mí me parecería buena idea, que en este caso España empezase a tener, digamos, reservas, ¿no? Que comprase Bitcoin. Y antes de nada, como siempre, aquí toca cuña publicitaria. Si se os ocurre alguno más de los que vaya yo a nombrar ahora después, con lo cual podéis aportar, ¿no? No solo es recibir la información que yo pueda dar o mis opiniones, sino que podéis aportar a toda esta comunidad que estamos creando. ¿Y cómo podéis hacer eso? Bueno, primero por cualquier medio, ya sea YouTube, Library, cualquier plataforma que permita comentarios, pero sobre todo por Twitter, que sabéis que es un sitio en el que, bueno, se interactúa más, ¿no? Son mensajes directos, son prácticamente mensajes, con lo cual nos podéis encontrar en @lacadenabloques y ahí comentarnos un poco todo, un poco qué os gustaría ver en el podcast próximamente, ¿no? Incluso ya no temas, sino proponer entrevistas, proponer, como ya digo, temas de los que hablar y, en concreto, comentar sobre alguno de los pods que ya está hechos, ¿no? Por ejemplo, ahora que estamos hablando de motivos por los que los países deberían tener reservas en Bitcoin, bueno, si queréis matizar alguno, si queréis añadir alguno nuevo, ahí lo podéis hacer, así que por ahí os esperamos. Y ahora vamos a ir con estos 3 motivos. Vamos a hablar de motivos concretos, como, por ejemplo, esto que yo, por ejemplo, estoy viendo mucho últimamente, que es el criticar a Bitcoin como forma de empobrecimiento. Es decir, ¿qué diréis? Como Bitcoin como forma de empobrecimiento. Sí, a ver, se le critica mucho a Bitcoin que sea algo que facilita la salida de capitales de un país.
Y la salida de capitales de un país es algo que, en principio, si el país busca ser estable y que la gente pueda vivir en condiciones y tal, no es algo que te haga gracia. Con lo cual hay que perseguir Bitcoin, hay que castigar, digamos, Bitcoin. Cuando la realidad de todo esto es justo la contraria, ¿no? El caso de El Salvador, por ejemplo, del que comentábamos antes que íbamos a hablar, es aquí donde está la relación. El caso de que El Salvador acepte Bitcoin como moneda de curso legal quiere decir que cualquier persona puede pagar cualquier bien con Bitcoin, ¿no? Y el que la vende debe aceptarla. Con lo cual, es, digamos, una aceleración de la adopción muy grande. En países de Latinoamérica hay bastante adopción, pero bueno, es un plus más. Con lo cual, esto lo que hace es que empresas relacionadas con minería, ¿no? Hemos visto ese proyecto que hay de energía de los volcanes de El Salvador para empresas que están relacionadas con la minería de Bitcoin, ¿no? Empresas de Bitcoin, empresas blockchain, empresas de cajeros automáticos de Bitcoin, en fin, un sinfín de empresas que ahora ven ahí un nicho de mercado y que pueden llevar todo su negocio ahí o parte de su negocio o incluso que surjan nuevas ahí, ya no solo que vengan de fuera, y esos son puestos de trabajo que se generan. Es decir, no estás facilitando la salida de capitales, sino que estás incentivando la entrada de capitales. Ya que lo que hay que entender aquí, y creo que es importante, es que alguien que quiera participar de este sistema, ¿no? De este ecosistema de todo el ecosistema cripto, digamos, y tenga medios, ¿no? Que a lo mejor al Estado le interesa más la gente que tenga muchos medios, le va a pesar más el participar que el quedarse en el país que no le deja. Es decir, si yo estoy en España y de repente no puedo participar de Bitcoin, no puedo participar de Ethereum, no puedo utilizar smart contracts y me puedo ir, pues evidentemente, ¿qué pesa más? ¿El quedarte en un sitio que no te deja hacer una cosa que quieres o el que poder hacer esa cosa en cualquier otro sitio? Pues habrá gente que no, pero habrá otra mucha que sí que se irá a poder hacer eso en otros sitios. Con lo cual, digamos que hay ejemplos como Singapur, Suiza, son ejemplos de países que están atrayendo a personas y empresas que quieren participar en estos ecosistemas y por lo tanto aportar sin que las regulaciones molesten, ¿no? Digamos que todo el intervencionismo o todo lo que es papeleo y trabas burocráticas pues son molestas, ¿no? No es algo que incentive el que alguien el dar facilidades. Es algo que incentiva. Si te ponen trabas pues no es algo que incentive que vayas ahí a emprender o a poner empresas y crear puestos de trabajo. Con lo cual prohibir no evita la salida, sino que provoca la salida. Este como primer motivo. Como segundo motivo, vamos a ver el título del vídeo, del pod, que es tenerlo como reserva, ¿no? Ante un posible daño al fiat. Ahora explicaremos qué es esto del posible daño al fiat. He consultado por ahí unos numeritos, pues eso que he escuchado también en otros pods y que he visto en informes y tal. Y a grandes rasgos, redondeando un poco las cifras, España tiene unas 280 toneladas de oro, que eso representa cotización actual unos 13.700 millones de euros. 13.700 millones de euros, que se dice pronto, o sea, es bastante. Pero España tiene una deuda de 1.300.000 millones. O sea, más de 1 millón de millones. Que pocas veces pensamos lo que es poner 1 millón y ahora eso más de 1 millón de veces repetido todo el rato, ¿no? Es mucho dinero en deuda. Es mucha deuda, vaya. Con lo cual, las reservas de oro sobre la deuda son de básicamente un 0.01%. Que bueno, ya veis lo bajo que es. Y esto en principio no es malo per se, porque habría que entrar a valorar el resto de activos que tiene España, ¿no? Para compensar esa deuda. Pero lo que queda claro, o en principio lo que se entrevé, es que España no tendría una cobertura en activos suficiente, al menos, que le protejan en caso de que el fiat se devalúe. Es decir, hablamos muchas veces, sobre todo la gente relacionada con
con este mundillo de cripto, de que está muy bien tener, digamos, inversiones en fiat, ¿no? O sea, quiero decir, no hay nada de malo, por ejemplo, en bienes inmuebles. No hay nada de malo en, no sé, acciones de empresas. Pero todo eso está en dólares o está en euros. Está en fiat. Entonces, ¿qué pasa si tus activos en fiat, ¿no? O si tienes deuda de otros países, ¿qué pasa si el fiat de repente se devalúa o se ve seriamente perjudicado? Que es algo que no descartamos, ya que el fiat, bueno, tiene sus problemas, digamos, ¿no? El fiat tiene sus problemáticas, tiene esas impresoras mágicas, ¿no? Que pueden crearlo un poco a juicio de los estados o de conjuntos de estados, ¿no? Uniones, en caso de la Unión Europea. Y tenemos casos como son algunos vecinos de España, ¿no? Francia, Alemania, incluso otros que no son tan vecinos, India, está en la otra punta del mundo prácticamente. Y lo que están haciendo es lo contrario, lo que están haciendo es incrementando sus reservas en oro. Esto, en principio, no tiene por qué ser únicamente por este motivo, evidentemente, puede ser por varios motivos, pero uno de los motivos por los que estos países pueden estar aumentando, incrementando sus reservas de oro, es proteger su riqueza en un activo que sabemos que conserva bien el valor a través del tiempo. Mientras que en España, bueno, estamos haciendo un poco lo contrario, ¿no? Poco a poco nos vamos deshaciendo, nos vamos despidiendo de todas esas reservas y esperamos que el resto estén equivocados y nosotros, no sé, estemos haciendo algo en condiciones, aunque a mí no me lo parece, ¿no? El desprenderte de algo que es capaz, o sea, de un activo que tiene la propiedad de mantener el valor y la riqueza que tienes a través del tiempo, incluso incrementarla, no me parece una tontería. Con lo cual desprenderte de él sí me parece una tontería. El acumularlo y tenerlo ahí como un posible seguro, digamos, no me parece una tontería. Y esto nos lleva al tercer y último punto. A lo mejor añadimos un cuarto. Pero bueno, el tercer punto, que es básicamente un poco en esta línea, que es el evitar el fraude y transmitir valor. Es decir, hasta ahora las transacciones de valor, digamos, el transmitir valor en Internet no se había logrado. Es decir, tú lo que hacías era un copia-pega, ¿no? Yo te envío un archivo y digamos que lo copio del mío y lo pego en el tuyo. Pero no lo muevo realmente de mi ordenador o mi móvil al tuyo. Lo que habría que hacer es eso, el enviarte, por ejemplo, una foto y que esa foto deje de estar en mi posesión y pase a estarlo en la tuya. Es decir, que haya realmente un movimiento, no un copiado y pegado de archivos. No duplicarlos, digamos, algo así. Y todo eso ha sido imposible hasta que ha llegado Bitcoin. No se habla mucho. Bueno, de hecho, en el propio white paper de Bitcoin, ¿no? El paper original, en el abstracto del principio, ya se menciona, ¿no? Que es una solución para el doble gasto. Es una de las principales motivaciones de la existencia de Bitcoin en su día. Y esto va un poco de la mano con esto de conseguir transmitir realmente valor, no copiarlo y pegarlo. Es decir, que no dependa de apuntes, digamos, copiados, ¿no? O sea, apuntes de sí, muévelo para allá. Entonces lo apuntas en uno de los lados y luego lo borras en el otro. ¿Por qué no lo pasas? O sea, ¿por qué no realmente hacemos algo que se pueda transferir o transmitir entre dispositivos? Y esto es algo único cuando surge Bitcoin. Y es otro de los factores por los que creo que, bueno, evidentemente esto es un valor añadido, con lo cual nunca está de más. Y un cuarto que vamos a añadir un cuarto motivo, que es un poco digamos, el propio interés que a lo mejor debería tener España, ¿no? Digamos, el propio interés en políticas exteriores. Ya que, bueno, aunque veamos al presidente, ¿no? El que España tenga en cada momento, teniendo reuniones con otros dirigentes extranjeros, dándoles la mano, haciendo reuniones, tal. Básicamente España tiene cero poder, influencia internacional, con lo cual, aunque parezca que importa lo que dice, en realidad no lo hace mucho.
Bueno, no lo hace o no lo hace mucho, con lo cual creo que es evidente, o creo que cualquier persona que se le plantease esta situación, ¿no? Un país que en principio no tiene una influencia internacional enorme, si tiene que, digamos, decidir o apoyar un sistema dentro de dos opciones, ¿no? Que es uno centralizado u otro descentralizado, entiendes que si no va a poder ser ese país el que dirige, es decir, si a España le viene bien, es decir, o no le viene bien, que tengan un sistema o que exista un sistema en el que el poder central nunca va a poder ser él. España nunca creo que sea primera potencia mundial y dirija como ahora a lo mejor está dirigiendo Estados Unidos, ¿no? O China. Tenga esa moneda única de referencia, ¿no? Como lo es el dólar y, bueno, en fin, todo lo que conlleva ser un país que influye mucho en el panorama internacional. Como no lo vas a poder ser, como España no va a poder ser el que dirige, es evidente que es mejor que no dirija a nadie. O sea, para ti, digamos, egoístamente pensándolo, es mejor que todo ese sistema esté descentralizado. Es decir, que no dependas de un país o un par de países que dirigen y que todo lo que decidan ellos te afecta a ti, sino descentralizas, con lo cual te favorece el estar descentralizado, ya te digo, en casos de bueno, ya sea como hemos comentado antes, en casos de ataques o incluso por intereses propios. Y si esto ocurre, si esto último ocurre, ¿no? Si España apoyase un sistema descentralizado con todo lo que ello conlleva, ¿no? Que conlleva, bueno, pues digamos, asumir o entrar a reconocer todo lo que conlleva el ecosistema cripto, sería más fácil iniciar toda esa creación de unas reservas en Bitcoin, todo ese uso de los smart contracts, ya sea, bueno, a lo mejor en Ethereum o no, ya veríamos, porque, bueno, Ethereum tiene sus problemas, como sabemos. Y no estoy hablando de apoyar mediáticamente, ¿no? No estoy hablando de ser un país pro cripto, sino realmente entrar a comprar, participar del sistema y atraer riqueza al país en este ecosistema junto, bueno, con otros muchos cambios que tendría que realizar España para que fuese realmente o fiscalmente un país atractivo y así atraer capital y no prohibirlo y espantar el capital como ya hemos visto que puede ocurrir antes. Con lo cual, esta creación de reservas en Bitcoin, pues básicamente es algo que, bueno, como hemos visto, te protegería frente a eventos como puede ser el COVID, ¿no? El COVID realmente ya sabemos que, bueno, puede o pudo ser algo inesperado en su momento, con lo cual tienes que hacer frente a un gasto que en principio no estás preparado para soportar. Entonces el tener reservas para paliar, digamos, los efectos negativos que pueden tener crisis que vengan en un futuro, creo que nunca está de más. Es parte de una estrategia de previsión. Ya sabemos que es mejor prevenir que curar. Y eso, bueno, se ve clarísimamente en los países que son responsables con sus cuentas y los países que no lo son. Y teniendo todo esto en cuenta y habiendo visto todos los motivos por los que creo que crear unas reservas de Bitcoin no sería una locura, ya que sabemos que si todos los países tienen reservas de oro, o bueno, muchos países tienen reservas de oro, y les parece un buen activo en el que guardar su valor, ¿por qué no lo iba a ser Bitcoin cuando Bitcoin ya sabemos que tiene muchas propiedades muy muy parecidas a las del oro e incluso mejores? Con lo cual espero que os haya gustado, como siempre, que hayáis aprendido algo, que penséis un poquito y así si tenéis ideas nuevas, algún otro factor, que bueno, hay miles, pero lo he querido resumir en estos, lo podáis dejar por Twitter, en el comentario o en el post que haga con el pod, y ahí charlemos, tú y yo, sobre, bueno, todos vosotros conmigo, y entre vosotros también, claro, sobre todo esto, ¿no? Sobre que no sea solo el escucharme, sino una conversación, ¿no? En la que podamos tratar no solo este tema, sino muchos otros que van surgiendo por Twitter y que os los estáis perdiendo si no nos seguís, como he dicho antes. Con lo cual, hasta aquí el pod de hoy y nos vemos la semana que viene en un nuevo pod de la cadena de bloques.